Vamos a estudiar la Perashá de Kitetse, la Aliyah Shelishi. Vamos a este shiur también, Refuah Shelema, Jacob Rafael Bar Alegría, Rabbi Yosef Matu Bar Lucy y la señora Paloma Batambran. Y también vamos a hacer este shiur, Leilun Ishmat, Miriam Jaya Bar Yafa, Escal Bareste y Yosef Bar Miriam. Ok. Perek 22, Pasuk 8. Kitibne Bait Hadash Beasita Maakele Ganeja. Velota sin Damim Bebeteja, Kipola Nofel y Menú. Si vas a construir una casa nueva y tienes que hacer una baranda, como una barda, le ganeja a tu tejado. Velota sin Damim Bebeteja. Para que no te culpen a ti si se derramó sangre en tu casa, Kipola Nofel, cuando caerá la persona, si puede caer una persona. Aquí este pasuk habla muy interesante, explica Rashi que este pasuk está conectado con los pesukim que estaban atrás. Si nos damos cuenta un poquito, el pasuk anterior, que es en el pasuk 7, habla de la mitzvah de Shiluah Hakem, que es enviar a la paloma. Entonces, aquí hay una regla muy interesante. Si una persona cumple esta mitzvah de Shiluah Hakem, a Kadosh Baruj Hu le dará una casa como Dios manda para que cumpla otra mitzvah. Y así lo explica Rashi. Si una persona va a cumplir la mitzvah de Shiluah Hakem, al final va a construir una casa y después tiene que cumplir otra mitzvah que es que poner una barandilla en el techo de su casa. Ahora un poquito, este paso es muy importante, tiene muchas salajot en el Shulchan Aruch. Y es la regla que trae la Mishnah en Pirkei Avot, Shemitzvah gorere mitzvah. Una mitzvah provoca y te da otra vez el hacer otra mitzvah. Por eso, hiciste la mitzvah de Shiluah Hakem, entonces vas a hacer la mitzvah de construir una casa bonita o comprar una casa. Y también vas a cumplir la mitzvah de maqué, tienes que poner un maqué, una barandilla en la terraza, en el techo de tu casa, si no tienes, etcétera, etcétera. Entonces, después de la mitzvah que tienes también, Betaguía Lequer, también Hashem te va a dar un viñedo, un campo, también te da la megalina ahí, te va a dar ropa bonita, y así, por eso está conectado todas estas operaciones de esta mitzvot, como explica el Midrash Tanjumán, el Simán, hazle la perashá de Kitetse. Ahora dice Rashi, ¿qué es un maqué? Una barda que esté alrededor del techo, y como explica el Targum Onkelos, y también Yonatan Ben-Uziel, dice, Teyaka Kegon Tik, significa que tienes que poner Shemishamer Mashe Betojo. ¿Por qué tienes que poner una barandilla o algo que proteja? Para que proteja, ¿qué? Entonces dice Rashi, para que proteja lo que está adentro de la casa. Entonces aquí se prende un concepto muy interesante. Si uno estudia bien los comentarios de Rashi, o los Pesukim, o cualquier comentario, ve que una palabra te puede dar otra explicación y te puede cambiar el contexto de todo el pasú completo. ¿Qué significa que uno tiene que cuidar lo que hay dentro? Por ejemplo, tú compraste la casa, ¿no? Y la casa pues muy bonita, pero si no le pones la barandilla, y en esa casa viven personas o viven niños, tienes que poner una protección porque los niños son muy inocentes. Entonces tienes que cuidar lo que hay dentro de esa casa. En un sentido un poquito para explicar otro punto es, en sí, en la misma persona, cada uno en su vida tiene que ponerse también un maque, una barandilla, una barda. ¿Para qué? Para que no cometa transgresiones ni cometa errores en su propia vida. Hay maneras como hace los Jamí. Un ejemplo está en la Mishnah en Berajot, de la página 2 con una primera, que los Jamí que te ponen Seyak la Torah, te ponen vallados para que la persona no cometa errores en los preceptos de los Jamí de la Torah. Por lo tanto, uno tiene que aprender también que cuando tú te pones un vallado hacia ti mismo que te ayuda, ¿para qué es? Para cuidar lo que tú tienes dentro. Para que no se eche a perder, para que no se caiga toda tu construcción como persona. Eso te ayuda, y ese es un ejemplo que podemos aprender. Hay algo interesante que explica la Gemara en Shabbat, de la página 32, columna primera. Aquí el pasuk que te dijo que tienes que poner una barandilla a tu tejado. ¿Para qué? Pelota así también bebeteja, para que no podrás decir que no tendrás tú la culpa de derramar. Si algo pasa en tu casa, ya estás protegido. ¿Por qué? Que las cosas no vengan por ti, sino que si pasó, pasó. Entonces dice la Gemara algo muy bonito. ¿Qué significa el pasú cuando dice
el caído. Y Polan Nofel. Esto viene a enseñarnos que esa persona que ha caído, pues prácticamente está destinado del cielo a caerse. Entonces, de todas maneras, si ya tiene ese destino que se va a caer, le va a pasar algo, con o sin baranda, ¿tú qué tienes que hacer? Mínimo poner la baranda. ¿Por qué? Porque si no pones la baranda y ocurre algo en tu casa, tú eres el responsable. O si en tu propia vida tú no te pones tu baranda, tú eres el responsable también de tu propia vida. Por lo tanto, tiene esa baranda, ¿de qué protege? De que si pasa algo, tú no eres el responsable del accidente. Ni en la casa, ni en cualquier otro lugar donde marca la alajá, ni en tu propia vida. Es el punto que uno tiene que aprender. Si pasó algo, es decir, si esa persona está destinada a que se caiga, no tiene que ser por tu mano. Tú tienes que hacer las cosas que estén al alcance de tu mano. La Torá te dijo, pon una baranda, ponla, porque si pasó algo, ya no es el responsable del accidente. Ya la persona estaba destinado a que se cayera. Por lo tanto, aquí se ve un mensaje muy, muy importante y un secreto muy grande acerca del destino y de la Bejirá Josí, que es el libre albedrío, como explica la Gemara en Shabbat en la página 32, columna primera. Hay una mitzvah, esta de Maqué, la explica el Sefer Minhat Hinuch, es la mitzvah 546, ¿ok? Este punto de poner esta baranda es para sacar cualquier tropiezo y ya como explicamos, si pasó, ya tú no eres el responsable del accidente, ya es, pues, la otra persona estaba destinado a que se cayera. Entonces ya, por eso no tienes que tener remordimiento. Ahora, la raíz de esta mitzvah es muy interesante. Explica en Minhat Hinuch que sabemos que Kadosh Baruj Hu supervisa todas las acciones de la persona. Todas las acciones de la persona prácticamente, como vimos ayer en el Rambam, en la Alajot Teshuvah, en el capítulo 3, en la Alajá 7 y 8, que una persona que dice que Hashem pues no supervisa las acciones de la persona, es un hereje, está renegando de todo. Por lo tanto, hay que tener cuidado también con eso, porque Hashem supervisa todas las acciones específicas de cada persona y todo. Entonces, cualquier acción que te pase, tanto buena como mala, es un decreto de Akadosh Baruj Hu. Esa es la situación que te tiene que pasar. Le dice Jutá o Jehová, tanto si eres meritorio para que te pasen cosas buenas, tanto si estás obligado a que te pasen cosas que es un poquito más negativas. Por lo tanto, dice Minhat Hinuch, hay una Gemara en Julín en la página 7, columna segunda, que dice: El Adán no kef etzbao milemata, el imkem mahrizim ala milemala. Si desde los cielos no te decretaron nada, aquí abajo no te va a pasar nada. Por lo tanto, toda acción que le pasa a la persona está decretada de los cielos. Y de aquí le voy a decir algo que está pensando justamente hoy. Si uno se da cuenta un poquito y piensa, porque para eso tenemos la cabeza para pensar, y para eso decimos 3 veces cada día en la vida, que Akadosh Baruj Hu le otorga sabiduría a la persona. ¿Para qué? Pues para pensar, para razonar, para no hacer las cosas sin propósito, para hacer las cosas con un propósito. Y eso es lo que habla la Gemara en Berajot de la página 17 con una primera, que es el tajlit de la Jochma, el objetivo del estudio de Torah con esa sabiduría es que venga acompañada de Teshuvah, de arrepentimiento, de retornar al camino y buenas acciones. Pero si se dan cuenta, y es algo que muy fácil, es más fácil cambiar la parte espiritual que la parte material. Y les voy a dar un ejemplo. Si ustedes ven el cielo todos los días, el cielo cambia constantemente cada segundo. Vienen nubes, se mueven más rápido que la materia. Ahora, si ustedes ven el cielo y ven el mar, pues prácticamente está conectado mucho con el cielo. ¿En qué sentido? Cuando el cielo está bien, hay un día soleado, el mar está tranquilo. El mar está prácticamente tranquilo. Pero ¿qué pasa si el cielo está nublado, hay nubes y empieza a llover? Ustedes van a ver que el mar está también, se ve como, en un sentido, no se ve muy bonito. Hay como una tempestad, está apretado hasta el color, porque eso es lo que se transfiere de arriba
hacia abajo, ¿ok? Significa que la parte espiritual, que son los cielos, cambian la parte material hacia abajo. Eso es lo que dice, es un ejemplo que podemos aprender de esta Gemara, que si desde los cielos no te decretaron que este dedo se mueva prácticamente, si este dedo se mueve, uno va a decir, no, es que la neurona que está conectada con la falange de este dedo hace que se mueva. ¿Y quién le dio la energía y el suministro para que ese dedo se pueda mover? Pues prácticamente se le dio a Kadosh Baruj Hu. Por eso no hay nada decretado que te pueda pasar. Si no está decretado desde arriba, no te puede pasar nada abajo. Entonces, aquí viene un sentido muy interesante, que cuando la persona se pone y se mete mucho miedo, entonces, o mucha cosa de pobreza, mentalidad pobre, cosas tóxicas, amigos que no son buena compañía, ¿eso a qué te lleva? A que prácticamente te va a pasar eso mismo que tú estás atrayendo a tu propia vida. Por lo tanto, uno tiene que saber pensar bien y correctamente, pensar positivamente. Mira, a nadie le amarga un dulce si quiero ser millonario en Torah, porque al final lo vas a conseguir. Es un trabajo de mentalidad, de pensarlo constantemente un día tras otro. Lo que uno quiera conseguir, lo puede conseguir y no hay limitaciones para esas cosas porque Kadosh Baruj Hu te ayuda si es lo correcto para ti. Por lo tanto, eso es lo que nos tenemos que poner. La mitzvah de Mahaké es poner una barandilla, un cerco, cada uno como lo entienda, algo de protección para no caer más que nada en una casa. Y en la vida de una persona, también en su propia vida, se tiene que poner barandillas, bardas para que no cometa errores, porque después hay errores garrafales. Por lo tanto, a pesar que es necesario que la persona se cuide a sí mismo, de no pensar que las cosas suceden casualmente, porque toda la vida tiene una causalidad, nada es casual. Y si dices que las cosas son casualidad, tienes que chequear tu fe y tu seguridad con la Kadosh Baruj Hu, porque en el mundo no existe nada que venga por casualidad. Todo tiene una causa. Por lo tanto, Kadosh Baruj Hu creó el mundo y dio mucho provecho al mundo y tiene unas bases que son, lo disfrazó de una manera, lo vistió como de naturaleza, para que al menos la persona pueda entender. Entonces, dentro de cada marco de la naturaleza, la persona puede ver un poquito más la mano de Kadosh Baruj Hu. A Kadosh Baruj Hu le manda decretos a todos, inclusive hasta el fuego. Hay fuegos que queman y hay fuegos que no queman. Por ejemplo, un fuego que quema, pues el fuego normal, el que uno prende un fósforo, o el horno, y si tú metes el dedo, pues me manda la foto para vértelo, porque sería un poquito incoherente. Pero hay fuegos que no queman. El fuego de la Torah no quema. Cuando usa la Torah te calienta, pero no quema. Se dice la Gemara en Tanit, en la página 4, columna primera. Oraita metargele, simplemente que la Torah te enseña a calentarte y tener una perspectiva más para entender la vida. El fuego también que a Kadosh Baruj Hu le puso a Moshe Rabbeinu en la salsa, en el Cené, tampoco se quemó porque Moshe Rabbeinu se quedó sorprendido porque era un fuego que no consumía la salsa y normalmente el fuego consume. Pero hay que entender que el fuego consume cuando Hashem le da la orden al fuego. Si Hashem le saca al fuego esos parámetros para no quemar, el fuego no quema, obedece. El agua igual, el agua apaga la llama. Entonces cada cosa en la naturaleza tiene un secreto para actuar. Imagínense si nosotros nos vamos a una de las 10 plagas, que es Barat. Dice ahí la Torá, y lo trae Midrash, muchos libros trae Midrashim, que esa plaga estaba cubierta, era una pelota de hielo y dentro había fuego. Pero no tiene sentido, son cosas opuestas. Bueno, son cosas opuestas cuando tú lo miras de una manera natural. Cuando tú lo miras de una manera sobrenatural y Hashem le quita un poquito de esos patrones, entonces todo actúa acorde a lo que Kadosh Baruj Hu hace. Y aparte, uno puede ir a Sefer Bereshit, en la Parashá Bereshit, y la palabra Shamay, dice Rashi, significa que hay Esh y Mai. En los cielos hay fuego y agua. Simplemente que nuestro entendimiento está un poquito comprimido en la comprensión de entender muchas cosas. Y por eso sacamos cosas fuera de contexto. Por lo tanto, la obligación de nosotros es hacer lo que está a nuestra limitación y lo que la Torah nos marca. Es una regla. Si, por ejemplo, a una persona está caminando y le cae una piedra en la cabeza, como dice el ¿qué le pasa? Pues bueno, lo demás historia, pues se le abre la cabeza. Hay cosas que pasan naturalmente, por eso tienes que poner una protección. O, por ejemplo, enseñar al niño, si un niño va a tirar
llegar un carrito por la terraza, ¿no? Que sucede mucho. No, que está jugando. Bueno, pues enséñale a no tirarlo. Edúcalo. Darle unos patrones para que aprenda a hacer las cosas bien. Ahora, si vamos a profundizar un poquito más en esta mitzvah, prácticamente lo que aquí nos obliga la Torah es a eliminar cualquier obstáculo de nuestra propiedad que pueda hacer tropezar o lastimar a alguna persona a causa de ese obstáculo, a causa de ese objeto. Hay una alajá en el Shulchan Aruch, en José Mishpat, en el Simán 427, desde la alajá 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y aquí la alajá habla que si una persona tiene un techo plano, está obligado prácticamente a levantar como una barandilla de una altura máxima de 10 palmos. 10 palmos es, por ejemplo, agarrar con la mano, son 10 palmos, y mides, son 10. 10 es una altura bastante importante para que no transgreda, y hasta ahí llega la alajá. Ahora, ¿qué pasa con este vallado? Tiene que ser lo suficientemente fuerte. No se puede poner un vallado de contraplaqué o de algo frágil, porque eso es también un peligro. Tiene que ser fuerte para que no suceda ninguna cosa grave y cuando una persona se apoye esté fuera de cualquier peligro. ¿Ok? Otro punto muy interesante, que de acuerdo a la opinión del Hazon Ish, la altura de vallado debe ser más o menos de 1 metro de alto. Ahora, ¿qué pasa? 1 metro de alto puede tener 39 pulgadas. Y si no puede ser de 1 metro, bueno, que lo haga de 98 centímetros. Y si no lo puede hacer de 98.20 centímetros, que lo haga al menos 96.20 centímetros de alto, como explica en un libro que se llama Shiurim Shel Torah, que son las medidas sobre todo estos tipos de casos. Hay un libro que se llama El Sidur Minhat Yerushalayim, en la página 336, y dice que si, por ejemplo, existiera la posibilidad de que Dios no lo quiera, los niños se pongan a trepar, los niños tienen inocencia y prácticamente no ven el peligro, son inocentes, y se pueden trepar sobre esta barandilla, entonces resulta conveniente que la persona pues construya algo con más altura y superior a lo que considere realmente bien para protección. Por ejemplo, le voy a decir hoy en día, le voy a decir lo que hay aquí en Panamá, que se puede entender esta alajá. No sé si han visto que muchas casas, yo lo tengo en la mía, uno pone unas telas como unas rejas con una tela de portería. Las redes de portería es una red. Se pone en la terraza, se engancha bien al techo, está bien tensa, bien fuerte, y te dice prácticamente el que te la pone, ¿no? Tiene 10 años de garantía. Si 10 años de garantía, ya te lo cuento yo sobre 10 años de garantía. Pero el punto es que eso es una protección superior que más o menos se puede entender, como dice aquí, que es como algo más de protección, porque una barandilla para un niño pequeño puede jugar a la altura que son los edificios, es muy peligroso y muy dañino. Por lo tanto, esas redes que se ponen también entran dentro de este punto. Hay un libro que se llama El Hayadam, que es de Alajot, en el Simán 15, Alajá 25, y también en Aruch HaShulchan, en José Mishpat, en el Simán 426, en Alajá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, dice que cuando una persona construye un maqué para su gag, para su techo, tiene que decir una bendición, tiene que decir una verajá. Pues ya hacemos todo. Asher Quintellano, Benitotá, Bentivano, la Azot Maqué, bendito es tu Dios que nos ordenaste esta mitzvah de hacer un vallado de protección. Esta bendición la tenemos que hacer también, no decirla, sino cumplirla con nosotros mismos en nuestra vida personal. Hay también otro punto que dice el Hayada, que unos escalones que tengan por lo menos una altura de 10 palmos también requiere que tengan un vallado para que proteja. Es decir, todo lo que pueda ser de protección suma puntos y protege, como nos explicó Rashi, se ventojó. Lo que hay dentro de esa casa, Hashem te lo protege. Igual lo que tú ya tienes dentro de tu vida, cuando te hace un maqué, una barandilla, eso te protege de todo. Y al final, y en el futuro, te vas a dar cuenta
has crecido. ¿Ok? Dice también la alajá de Shulchan Aruch José Mishpar, Simán 427, alajá 6, que toda persona que no construye un vallado sobre un techo plano, pues prácticamente es culpable del incumplimiento de esta ley, de este mandamiento positivo, y aparte está transgrediendo una prohibición. Significa que está pasando por una mitzvah C, de no hacerlo, y una mitzvah lota C, que está dejando de hacerlo. Por lo tanto, uno tiene que siempre cuidar y hacer caso a esta ley. Ahora el Hazon Ish trae y explica sobre esta alajá algo muy interesante. ¿Qué pasa si uno tiene un techo que no se utiliza? Ahí está. Nunca se sabe, está cerrado completamente. Él dice, si no se utiliza, no necesita que se ponga un vallado. Pero bueno, dentro de lo que pasa hoy en día, que el mundo se moderniza mucho, pues prácticamente no se utiliza en un momento, pero si se llegara a utilizar, entonces más vale que lo ponga de antemano para que no se cometa ningún error después. Dice también la alajá en Shulchan Aruch José Mishpat, en el Simán 314 alajá 2, que también cuando una persona alquila su casa a otras personas, tiene la obligación de construir un vallado, aunque tú no seas él, tú eres el dueño, pero le estás alquilando la casa, tienes que protegerlo también, porque, como dijimos, para que tú no seas el responsable si acontece cualquier peligro. Esto también se puede trasladar, este alajá, y todo esto de este pasú, en un pozo, como dice la Gemara en Baba Kama, Arba Abot Nezikim, hay 4 padres dañadores, hay 3 patriarcas que los construyen, pero hay 4 padres dañadores, lo pueden ver en la Mishnah. Y dice aquí en la alajá, en José Mishpat, en el Simán 427, alajá 7, que si una persona tiene un pozo, hoy en día esto no es muy recurrente porque no vivimos en el campo. Antiguamente que vivían en sitios que eran muy natural y veían bien la mano de Hashem y por eso están muy conectados, como uno ve el prado, las cosas verdes, etc. Si uno tenía un pozo, entonces esa persona está obligado a construir también pues un vallado a su alrededor para que no haya un tropiezo, o ponerle una tapa que lo cubra, pero que haga una identificación de que hay algo que pueda dañar. Porque eso es lo que trae el alajá. Ahora, el Hayadá dice que si en un pozo no hace falta decir la bendición, solamente es en una casa, porque el pasú que te dijo, fácil, para que sepamos cómo se ve, de dónde se sacan todo. Cuando tú construyes una casa, y una casa no es un pozo, por lo tanto, en la casa sí tienes que decir la verajá. Cuando pone marqué, en otra cosa que no sea la casa, no tienes que decir la verajá. ¿Ok? También hay otra alajá en el Simán 427, alajá 8. Dice ahí en la alajá que la persona debe retirar de su propiedad cualquier cosa que pueda ocasionar una lesión, por ejemplo, si hay un enchufe que está defectuoso, pues ten cuidado, arréglalo. Es decir, no hay que dejar la cosa, no dejes para mañana, no, como dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Siempre nosotros posponemos las cosas y no hay que hacer, sino todo lo contrario, la teshuvá no hay que posponerla tampoco. Cuanto antes uno empiece a corregir sus errores, entonces más rápido se solucionan los problemas. Por eso dice, sobre esta alajá que vimos, la última, el Sharet Teshuvá, que el Sharet Teshuvá lo escribió Jonah Migirondi. Él vivió y nació en Barcelona, en Gerona, para que aprendamos un poquito de historia de los grandes jajamim que había en el mundo. Él dice, en Shar Gimel 101, 301, trae algo muy interesante. También se le prohíbe a la persona tener un perro agresivo o una escalera defectuosa dentro de tu casa. Para los que quieren hablar de perritos, ahí tienen un perro agresivo. También pueden ver eso del perro en la Gemara en Baba Kama, que inclusive es muy negativo tener un perro en la casa, aunque hoy en día el mundo se encariñó mucho con
con los perros, y como dice la Gemara, que el perro es Kelem, su nombre es Kulolem, es todo corazón. Pero hay que saber cuál es el hábitat natural de los animales, para cuándo lo creó Hashem, y cómo para cuidar un galpón, una nave, o vivir en un chalet, un adosado, y tiene su casita afuera, sí, pero que el mismo perro duerma dentro de la casa, que esté. Hay muchas cosas que no son muy bonitas y hay que aprenderla bien para no cometer errores. Pero el punto que está hablando aquí es que no se tiene que tener, está prohibido tener un perro agresivo en la casa o una escalera defectuosa también dentro de tu casa. Por lo tanto, hay que aprender que cualquier cosa que esté defectuosa dentro de la casa hay que arreglarla, hay que cuidarla, hay que protegerla para que no pase a mayores. Más que nada, ¿saben por qué? Lo ven en el Rashi, Dibura Matjil Maake, para Shemishamer más ojo, para que tú cuides lo que hay dentro de él. Lo que hay dentro de esa casa tienes que protegerlo al máximo. Tienes familia, tienes hijos, tienes todo. El papá tiene la obligación siempre de hacer la cosa para proteger y cuidar y prevalecer el bienestar, pues prácticamente que tiene que tener su familia. ¿Ok? Este paso se puede extender aquí muchísimas horas porque tiene cosas muy interesantes. Si tienen los mefarshim y pueden verlo, solamente le voy a traer una explicación. El Ramban de Moshe Ben Nachmanides también trae una explicación muy bonita de que la mitzvah de Maque es una mitzvah que se renueva también, como explica. ¿Por qué? Porque esa te ayuda a Lotamot al Gran Reja, para que, como dice en Sefer Vaikra, en la perashá de Kedoshim, en el Perek 19, Pasuk 16, no te pares sobre la sangre de tu compañero. Significa que no seas tú el responsable de que pase lo que pasó. Si él estaba penado del cielo, destinado a caerse, tú haz lo que está al alcance de tu mano. Así explica el Ramban de Moshe Ben Nachmanides. Ahora, el Kli Yakar trae algo muy interesante y dice, ¿cuál es el motivo de la mitzvah de Shiluah Haké? Y después está conectada con la mitzvah de Mahaké y trae lo que dijimos, el Midrash en Tanjumá, en la Persekit Simán Ale, que cuando uno cumple la mitzvah de Shiluah Haké, ameritará construir una casa. Entonces dice, ¿cuál es la conexión que tienen estos dos puntos? Dice, por cuanto que esta mitzvah de Shiluah Haké es una mitzvah que uno agarra y tiene mucho Bibnut Hasadim, como pueden verlo y lo explican los Mefarshim y los Jajamim. Entonces, esa mitzvah que tú mandas a la paloma, que es algo, no, pero yo ¿por qué voy a mandar a la mamá y voy a agarrar al pichoncito o a los huevitos, como está escrito en el pasú? Eso es cruel. Si le van a preguntar al mundo, te van a decir que eso es cruel, eso no se hace. Y encima el primer que dice que para cumplirlo te lo tienes, si son huevitos te los tienes que comer. Oye, no tiene prácticamente sentido. Lo que no tiene sentido para el mundo tiene mucho sentido para Hashem y por eso lo puso. Entonces explica el Kli Yakar que la mitzvah de Shiluah Haké le trae a la persona emuná, Hitush Haolam, Shakadosh Baruj Hu Benao, Hanteshov, Akadosh Baruj Hu renueva el mundo. Entonces tú tienes que renovar tu emuná completamente todos los días. Por lo tanto, mirad que negue mirad, como siempre decimos, el efecto boomerang. Tú haces algo y ¿qué te produce? Te revuelve algo positivo. Por lo tanto, cuando tú haces esta mitzvah de Shiluah Haké, necesitarás también construir una casa. Y esta es la base, desde Yesod Emuná, esta es la base de la Emuná, como explica Habacuc en el Perek 2, Pasuk 4, Besadik, Bemunatoye, el Sadik con su Emuná vivirá. Por eso, si nos acordamos bien, como dijo Salomón Meller en Mishle, Kisheva y Paul Sadik Bekat, no dice Kisheva Rashab Bekat, no dice que se va a caer 7 veces la persona que comete errores y se levanta y dice el Sadik. ¿Por qué? Porque todos los pasos, el Sadik, la persona sabe cuando hay Sadik que se cae porque ayer lo decretó así y se vuelve a levantar. Entonces el Sadik con su emuná va a vivir y a través de esta emuná que se apega la persona a Mekor Maim Haim, a la fuente de la vida, y no se apega a Borot Nishbarim, como explicó el profeta Ishaya, a pozos rotos que no hay agua. Entonces, por lo tanto, tiene el mérito de tener la recompensa de Arihud de Amí. ¿Ok? Es un punto que explica el Kli Yakar sobre esta conexión de estas mitzvot. ¿Ok? Ahora, hay otro punto muy interesante que también explica que estas dos mitzvot
mitzvot tienen algo en común. Después, por ejemplo, poner el maqué, ¿qué te dice los siguientes pesuquín? Que va a tener un viñedo, que tienes que también que cumplir la mitzvah de no poner a arar una tierra, un toro y un burro juntos, valga la redundancia. Después tienes que también la mitzvah de no vestir shatnez, que es lana y no junto. Después dice que tienes que... Y te va diciendo poco a poco cada mitzvah, la recompensa que te da si la vas haciendo y la vas cumpliendo correctamente. Dice aquí el Kli Yakar algo muy, muy bonito. Te voy a decir esto y vamos a continuar. Dice aquí el Kli Yakar que cuando tú ameritas poner un maqué, una barandilla, ameritarás también que Hashem te dé un viñedo. Que te dé un viñedo. Puede ser que muchas personas compran una casa y ya está la barandilla puesta. Pero siempre hay manera de poder hacer un poquito de lejandesh, de probar algo para que la persona, esa casa, tenga y pueda cumplir esta mitzvah. Hay maneras. Cada uno le puede preguntar a su jajam para decir cómo puede hacer. Ahora, el marquete, ¿qué te va a traer? Un viñedo. Por lo tanto, el viñedo que tiene, pues nada, como bien esa palabra, tiene árboles que te dan uva y de ahí sale el vino. Entonces, es muy interesante que el vino que hace Mapil, esta shikot hace caer a la persona si se embriaga mucho, si toma mucho vino, ¿no? Toma mucho vino, pues puede caer. Entonces, explica aquí el Kli Yakar que justamente cuando la persona, mira qué conexión tan interesante, hasta dónde se meten los ojos, impresionante. Por lo tanto, la persona, después que hizo el maqué, después que ya tiene la barandilla, se salva mira necesidad de caer. ¿Por qué? Porque imagínate, va a meritar que tener un viñedo después que tiene la casa con el maqué, no antes. Por eso está este orden. El viñedo no viene antes, aquí en el Pesuquín, antes que la construcción de la casa. ¿Para qué? Para enseñarte que primero tienes que tener la casa con el maqué y después te va el viñedo. ¿Por qué? Para que te salves, porque si agarras unos buenos tragos de vino, y pola no fue mi menos, puedes caerte. Entonces, para que no caigas en esas tentaciones, en esos deseos más que nada, entonces acá su te dice primero, ahí está la casa, construye el maqué después te va a dar otra mitad que es el viñedo. Ay, ¿por qué no antes el viñedo, antes que la casa? Bueno, porque si te tomas 4 palos de vino antes de tener la casa, pues cuando tengas la casa te puedes caer y tienes que tener cuidado. Por eso dice el pasuk, si lo ven bien, dentro del pasuk está escrito Yipol Anofel. La palabra ki, la palabra Yipol y la palabra Anofel, la última letra de cada palabra, tienen algo muy interesante, que forman tiene la misma gematria que la palabra Yair, ¿ok? ¿Por qué? Y la palabra aquí tiene la ayuda al final que suma 10, la palabra Yipol tiene la lamer que suma 30, ya tenemos 40, y la palabra Nofel tiene la lamer que también suma 30, en total 70. Y la palabra Yair en gematria es también el número 70. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que ponerse siempre el maqué para no caer en cosas de deseos y de tentaciones. Quien pone Nofel entonces puede caer con el vino. Por eso viene primero el maqué y después viene el viñedo. Hay otro punto interesante que dice aquí el Kli Yakar, muy bonito. Dice que la perashá de Shiloah Haken comienza con la letra Jaf y termina con la letra Me. ¿Ok? Si se dan cuenta, la perashá que te empieza con la palabra, con la mitzvah de Shiloah Haken, está escrito en el Perek 22, Pasuk 6, dice Ki y Kare Kan Tzipor. Entonces la palabra aquí empieza, ahí la mitzvah de la perashá de Shiloah Haken, empieza con la letra Jaf. ¿Y cómo termina? De Arafta y a mí en el Pasuk 7, el siguiente. Entonces, pregunta al Kekar, ¿para qué comienza con la letra Jaf y termina con la letra Me? Entonces, al final, dice también que la perashá de Maqué y de Keren, tanto la perashá del vallado como el viñedo, también comienzan con la letra Jaf y terminan con la letra Me. ¿Qué nos quiere indicar a Kadosh Baruj Hu con esto que está escrito aquí en la Torah de esta manera? Porque todo tiene una explicación en Ramasí y en cosas. Que a Kadosh Baruj Hu, Somer Hashem Lejolan Nofelim. A Kadosh Baruj Hu aguanta a todos los caídos, como está escrito en el Salmo de Teilim 145, Pasuk 14. Por eso te dice que a Kadosh Baruj Hu, Somer Nofelim, a Kadosh Baruj Hu soporta
a los caídos para que no se caigan. Por eso comienzan con la letra J y termina con la letra Mem. Ok, esto es un punto muy interesante que vimos, pero vamos a seguir para avanzar con los pesuquín, que hay muchas explicaciones. Ok, entonces ya tenemos, dice el pasuk 9, no tendrá carmeja, kilain, ben, tikdash, amenea, zera, asher tendrá, utewata, karen. No tienes que sembrar en tu viñedo kilain, que son mezclas. Porque si pones eso, se diría en el español injertos, no puedes poner semillas. Si el bueno hace otra cosa, nosotros no podemos hacer un viñedo injertos, ¿ok? Y la vendimia, la semilla que tú vas a sembrar y la cosecha del viñedo tiene que estar, hasta como uno se planta las cosas, tiene que estar bien, completamente, ¿ok? Hay que hacer las cosas correctas, igual dentro de la vida de las personas, no hay que meter en la Neshama cosas de semillas injertadas negativas, porque la Kedushá y la Tumá, pues bueno, hacen kilain también dentro de la vida de las personas. Injertamos cosas en nuestro Neshama que no son muy positivas y al final nos cuesta trabajo, y ya tú te advierte que en un campo no tienes que hacerlo. Propiamente en tu propia vida tampoco tienes que hacer kilain, no tienes que meter condiciones negativas. Esta mitzvah explica en Minhat Dinú que la raíz de esta mitzvah de kilain es que la persona tiene que renovarse esta prohibición y no cometerla. ¿Por qué? Porque normalmente las cosas que son prohibidas se desean más y se venden más caras. Esa es la naturaleza, esa es la fuerza. Por lo tanto, uno tiene que anular su voluntad, como dice en Pirkei, para hacer la voluntad de Hashem, y Hashem anulará su voluntad. Para hacer tu voluntad es un punto que no hay que mezclar dos tipos de especies para injertarlo dentro de la tierra. Dice el pasuk 7, no tienes que arar con un toro y un burro juntos, ¿ok? No hay que hacer este punto. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que hacerlo? Los Jajamín explican bastante. Aquí dice Rashi sobre este punto que la ley es para cualquier dos tipos de especies. No tiene que, aquí te dice lo más normal que utilizaban antes, que era un burro y toros para las cosas. Pero cualquier no puede poner a dos animales distintos, uno que sea impuro y otro que sea puro. Por eso dijo Shor y Hamor. Ahora, ¿por qué? El punto es cuando lo conectas junto, no lo puedes conectar junto como aprende Rashi del Sifri. Ahora, el punto interesante que explica aquí también el Baal Atur entre Rapeno y Jacob, Ben Rapeno Hashem, es que no tienes que poner también Ventagor, uno impuro y uno puro, que es, como dice Pirkei Avot, hay un remes de no ajuntarse un rayá con un tzadik, no hay que ajuntarse. Si tú sabes que esa persona te va a influenciar y te vas a amarrar a él y te va a influenciar negativamente, ya sabemos, miren arriba, el injerto, no te injertes con reshaín, con personas que cometen muchos errores, porque al final de lo que se come se cría. Así que hay que tener cuidado, señores, hay que tener mucho cuidado. Ahora dice el Baraturi algo muy bonito. Dice que hay dos masores, dos fuentes de la palabra Taharosh, que es arar. Primer punto, está escrito este pasuk aquí en la Perashá Kitetze. Y también está escrito otro pasuk en Mishle, en el Perek 3, pasuk 29, que dice, al Taharosh, al Re'ejarra, no tienes que arar sobre tu amigo malvado. Significa que no te juntes con él. Y de aquí explica el Baraturi una explicación muy interesante. Entonces te conectó los dos pesuquín para enseñarnos un punto. No podemos conectar y ajuntar un animal puro y un animal puro. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que cuando un animal impuro vea al animal puro, que es un toro que está comiendo, y el animal puro, que es madeguera, es rumiante. Y sabemos que el rumiante tiene como cuatro estómagos, o cuatro compartimentos del estómago, que saca la comida, la sube, la baja, la sube hasta que la tercera vez ya se la mete y la empuja hacia adentro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el animal impuro, para este caso el burro, vea al toro que está masticando constantemente? Eso le va a causar un sentimiento negativo al animal.
a arar una tierra junta. ¿Por qué? Porque vas a causar al animal impuro un sentimiento negativo de que él está comiendo más que él, porque el rumiante, ¿qué le pasa? Mastica más constantemente. Entonces, le vas a causar un sentimiento negativo. Por lo tanto, quien coa jamor, que coa azor, no es la misma fuerza del burro como la fuerza del toro. Por lo tanto, también Ansería, en la plantación sembrada, también dijo ahora, está escrito en Shatres, no tiene que vestir Shatres, que es lana y lino. Ese es el siguiente pasuk. Entonces dijimos que cuando un toro y un burro se ponen juntos, el burro, valga la redundancia, hay burros de 4 patas y burritos de 2 patas, porque no nos gusta pensar mucho. Si pensáramos mucho, el mundo estaría de otra manera. Entonces, el punto cuál es que el burro, solamente viendo lo que tiene el toro, que también valga la redundancia, cuando uno observa y mira lo que tiene el otro, pues empieza a sufrir. ¿Verdad? Ya te dijo, te advirtió, pues bueno, no veas hambriyut del materialismo que tiene la gente. La palabra jamor viene de la raíz hambriyut, materialismo. Tú ves el materialismo que tiene la gente, entonces sufre. Por eso mismo aquí la Torá que te dijo, no pongan al toro y al burro juntos, porque el burro cuando ve al toro que es rumiante y el toro está masticando constantemente porque es manegra, pues va a sufrir. Entonces uno tiene que también aprender, si en un animal pasa eso, tiene que tener cuidado de que no conectarse y no mirar cosas que te den sufrimiento. También tengo el pasuk número 11, Lotil Bash, Shatres, Semer, Ufistin y Ahdab, no tienes que vestir lana y lino juntos completamente como si estuviera entrelazado, amarrado, porque la hermana en Shabbat da una explicación que había un gran jajam que se llamaba el Bishimon Bar Yochai, y él tenía encima de él, pues lino, él salía a vender, llevaba esas cosas. Y entonces uno diría, bueno, pero lo tiene encima, a lo mejor la ropa es de lana y se mezcla. No, solamente cuando está entrelazado y está cosido juntamente. De aquí también aprendemos un punto, que la primera muerte en el mundo justamente sucedió por este punto, de lana y lino. Le voy a explicar cómo. Esto me lo enseñó un jajam que se llama Rav David Alter hace aproximadamente 16 años. Y la Torah que uno aprende bien y se la mete en los huesos siempre es recordada. Si nos vamos a trazar en el Sefer Bereshit, había 2 personajes muy conocidos para nosotros en la historia de la humanidad que se llamaban Caín y Hebel. Eran los hijos de Adán y Jabá. Entonces, Caín tuvo una iniciativa. La iniciativa de Caín, ¿cuál fue? Llevarle un corbán a Kadosh Baruj Hu, pero se equivocó en la definición del corbán. ¿Y qué es lo que llevó? Llevó unas semillas de lino. Nosotros sabemos que el lino no es bueno. Tiene el mundo para ti completamente, señor Caín. ¿Y qué se te ocurre llevar unas semillas de lino? ¿Qué dijo Hebel? Bueno, yo voy a llevarle el mejor corbán. Agarró una ovejita que es de lana y la mejor de todas, la primogénita, y se la llevó hacia Kadosh Baruj Hu, la ofrendó como ofrenda. Y cuando hizo eso, Hashem, ¿qué corbán aceptó? El de Hebel. A pesar de que Caín tuvo la iniciativa. El corbán de Hebel, por cuanto que era más detallado y era más bonito, el detalle es lo que marca diferencia y más para cada mitzvah, para acercarse a Hashem, y más en este mes de Elul, eso es lo que le ayudó a Hebel a que recibiera Hashem su corbán. Bueno, Caín pues se la apañó y no le gustó. Y prácticamente mató a su hermano. Entonces miren que ahí viene. Caín llevó unas semillas de lino y Hebel llevó un corbán de lana. Por eso, esto de vestir lana y lino no tiene lógica. Es una mitzvah que no tiene, es algo que no entra dentro de la comprensión, pero Hashem sabe por qué, y si buscamos una fuente, ahí tienen la fuente en la Torá. Pero lo que tenemos que aprender de aquí también, que no tenemos que mezclar lana y lino en nuestra vida. No hay que mezclar, como se dan cuenta, 3 puntos interesantes en aquí. No hay que hacer kilaim en la tierra, que es mezclar 2 semillas. ¿Por qué? Es muy negativo. Cambia la construcción del mundo completamente, de los patrones y las bases con las que Kadosh Baruj Hu lo fundamentó. Entonces, eso es por un lado. Igual con los animales. Los
puede hacer, porque la Torah también te lo prohíbe. No puedes hacer gilaim con los animales, injertar dos razas distintas para ver qué sale, a ver si quieren sacar algo raro. Eso va en contra de los patrones del mundo. No puedes poner a arar a dos animales junto como un animal puro y un animal impuro. ¿Por qué? Porque le vas a causar un sufrimiento al animal puro, ya que el animal impuro va a ver que está masticando y está comiendo más, y hasta ese punto llegó la Torah, no tienes que vestir lana y lino juntos. ¿Por qué? Porque eso te va a traer un sufrimiento muy grande para la Neshama. Entonces uno tiene que darse cuenta de hacer la cosa bien correcta. La Torah no se equivoca. Ya lo dijimos siempre, 5.780 años y el mundo se mantiene perfectamente. Los decretos que dijo Moshe Rabbeinu, como explicamos ayer por la tarde, dijo Salomón Melech en Coelet, el Pasuk, que los decretos de Moshe se mantienen desde que se hicieron, y los decretos que hace el Marje Umot, como explica Rashi en un Pasuk en Coelet, son decretos que son perennes, se parecen. ¿Por qué? Porque todo es puro orgullo, puro cabot, quiero más que el otro. Entonces, Moshe Rabbeinu era un líder ejemplar, donde uno puede aprender a ser líder en su propia vida y a ser el líder en cualquier actividad comunitaria en la que se quiera enrumbar para agarrar un cargo y un estatus positivo. Fijarse solamente, hay muchos líderes dentro del pueblo de Israel que si uno agarra la conducta en la que ellos se manejaban, cambian los patrones del mundo. Y eso es lo que prevalece siempre, hacer las cosas que hicieron nuestros ancestros, nuestros grandes jajamí, porque eso prácticamente es lo que nos va a ayudar a formar nuestra vida de pies a cabeza. No hay que hacer injertos en nuestra vida raros. ¿Por qué? Te dice la Torah, 3 ejemplos te trae. El del viñedo, el del burro y el toro y el de la ropa. No hay que hacer cosas de mezcla que no son positivas, porque al final te estás destruyendo tú mismo. Y si cumple bien con la misión esta de Shabbat, que te dice la Torah en el Pasuk 12, pero 22, Gerilim Tasela Alarba Kanfot, que su teja, Hashem Teja se va, y tienes que hacer para ti los tzitzit sobre los 4 esquinas de tu ropa. Hashem Teja se va, que te tienes que cubrir con ella, ¿ok? Si por ejemplo uno tuviera un tzitzit que está colgado en el armario, ¿no? Que está colgado en el armario, como los libros de Torah, que muchas veces lo dejamos en el armario para que le entre el polvo, ¿no? Entonces, dicen también la halajá que si tú tienes un tzitzit en la tela colgada, si no te lo pones, la obligación recae cuando te pones el tzitzit encima de tu cuerpo, para proteger. La mitzvah se cumple de día y de noche, pero bueno, a nadie le amarga un dulce y te puedes poner también el tzitzit de noche. ¿Por qué? Por protección. Si te dijeran que va a un banco y te van a dar cosas extras gratuitamente, no la vas a agarrar. Eso es lo positivo de traer el tzitzit. Y en cualquier mente que nos dice, no hay que hacer esto solamente de día, no de noche, si lo haces, son puntos extra, y eso ahí se ve el amor que uno tiene innatamente por cada mitzvah para acercarse a Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, esta es una mitzvah también del tzitzit, muy importante. Ahora, hay en el Sefer Ajinuj también, que es el Minhat Jinuj, en la Perashá de Mishpatim, explica algo muy interesante sobre la mitzvah esta de no vestir lana y lino. Dice el Minhat Jinuj que la raíz de esta mitzvah, ¿cuál es? Como está escrito también en Mishpatim, en la mitzvah 62, y el Ramban Rabbi Moshe ben Maimónides lo explica, él escribe que este motivo esto es prohibido. ¿Por qué? Porque antiguamente hacían los idólatras, hacían mucha boda con las vestimentas de lana y lino. Es como para tener un poquito de... Y así también pasaba que los brujos en Egipto hacían esas cosas con lana y lino. Hay muchas cosas que nuestro entendimiento no llegan a la comprensión, o porque no vivimos en esos países, o porque no estudiamos, o porque no abrimos el libro para entenderlo mejor. Pero ahí te lo dicen los jamí. Entonces dice el Minhat Jinuj que cada objeto también, para que entendamos y trascienda un poquito lo espiritual, cada objeto en la tierra tiene una fuerza superior en el
cielo, que le da existencia y energía en la tierra. Valga la redundancia, esos son las 10 sefirot, que no voy a entrar al debate porque yo no soy experto en ese tema y lo que no sé no lo explico. Pero prácticamente el mundo está conectado por energías y por fuerzas, el macrocosmo y el microcosmo, que es la tierra, los espacios y todo lo que hay alrededor, que tampoco nuestros ojos llegan al nivel de verlo. Pero, entonces, cuando nosotros entrelazamos ciertos objetos o ciertos vegetales o los animales, es decir, hacer injertos de animales, eso altera el orden de la creación completamente y provoca mucha, pero mucha destrucción. Entonces, puede ser que aquí aprendamos, como dice el Minhat Genú, en la mitzvah en la Perashá de Mishpatim, en la mitzvah 62, que la simple razón de esta prohibición, ¿cuál puede ser? De sembrar injertos, vestir harina o cocinar carne y leche, es porque uno provoca destrucción al mundo. Entonces, igual que cuando uno hace una mitzvah, trae mucha verajá, trae mucha bendición al mundo. Cuando uno hace lo contrario, pues hace lo contrario. Y eso es lo que uno tiene que entender. ¿Ok? Desde el Perek 22, el Pasuk 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 hablan prácticamente las leyes maritales entre un matrimonio, si un hombre saca un matrimonio con una mujer, etcétera. Lo puedes leer, es fácil, no es difícil, te explica los conceptos de los pesuquín y uno se tendría que meter en la Gemara de Ketubot, Kedushim y Gitín para entender más profundamente, así que vamos a avanzar un poquito más. En el Perek 23, Pasuk 1 dice también, habla un poquito de todo este punto, también en el Perek 23, Pasuk 1, Pasuk 2, Pasuk 3, Pasuk 4, Pasuk 5, Pasuk 6, Pasuk 7, habla también un poquito, pero lo que voy a hacer hincapié en todo esto es que dice el Pasuk 1, bueno, no desposará un hombre a la mujer de su padre, es decir, a su mamá, y no descubrirá ninguna desnudez de su padre. Uno tiene que tener un respeto muy grande a su papá y a su mamá, como dice el quinto mandamiento, Kabel Talij Jabet y Meja, como explica la Perashá de Yitro, en la Perashá de Hanan, donde está escrito los 10 mandamientos. Tanto que Akadosh Baruj Hu, él se redujo a sí mismo y el honor de él está escrito en el Perek 3, Pasuk 9, Kabel Hashem Mejoneja. Uno tiene que honrar a Hashem con todo el talento que te dio, pero mira le puso el Pasuk en Mishle, y el Pasuk para honrar al papá y a la mamá está escrito dentro de atrás para que veamos la importancia que Hashem le da a los padres, que si una persona honra al papá y a la mamá, entonces mi Meila mismamente está honrando a Kadosh Baruj Hu. Dice el Pasuk 2, Lo Yabó Pesuá Daka Uharut Shafja, dijo Hashem, no entrará un matrimonio dañado o de miembros cortados, que no están hechos bien esos matrimonios, o de un mutilado o de una persona mutilada. Aquí está hablando de, no que son Yehudí, sino que tienen varias connotaciones que no son muy positivas para entrar dentro de Am Israel. Entonces dice el Pasuk 3, Lo Yabó Manter Bikar Hashem, Gandor Ashiri, Lo Yabó Lo Bikar Hashem. No vendrá el matrimonio, Manter es un bastardo, ¿ok? Y como trae Gemara, digamos que un Manter se tiene que casar con una Manterá. Y no puede venir dentro de la congregación de Akadosh Baruj Hu, también hasta la generación décima, Lo Yabó Lo Bikar Hashem, la generación décima no entrará en matrimonio en la congregación de Dios, sino será a partir de ahí. El Pasuk 4 dice, Lo Yabó Amoní Moabí Bikar Hashem, Gandor Ashiri, Lo Yabó Laje Bikar Hashem Adolam, y también los amonitas y los moabitas no vendrán al pueblo de Israel. También la generación décima no vendrán a la congregación del pueblo de Israel hasta siempre. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ellos no pueden venir? La contestación está en el Pasuk 5 en el Perek 23. Al nevar a Selok y Demú, el Ken Balejen Ubamai. Algo chiquitito, impresionante. Por cuanto que ellos
y agua, Bader, Bechetejem y Mitzrayim. Cuando el pueblo salió de Egipto, ustedes salieron de Egipto, Basher Tzahar Aleja es Bil'am es peor, mi petor, Abraham, Naharaim, Lekalaleja. Significa que el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no se anticiparon, Amón y Moab, no se anticiparon a darle a pan y agua, cosas vitales y básicas para la vida y el comportamiento de los seres humanos. En el camino, cuando ustedes salieron de Egipto, pero porque él sí empleó, agarró a Bilán, Ben Peor, de Petor, Arán, para que sí no diera maldiciones. Entonces aquí viene un punto muy interesante. De aquí se aprende que la conducta que tuvo Amón y Moab no fue muy positiva. ¿Por qué no fue muy positiva? Si nosotros vamos a ver un poquito de la historia de la Torá, nos damos cuenta que Abraham Avinu salvó a Lot, ¿no? Salvó a Lot. Y Lot tiene 2 hijas. Tuvo 2 hijas y de esas 2 hijas pasó lo que pasó. No voy a entrar en el debate de esta historia. Y nacieron 2, de cada una nació un hijo. Una llamó a su hijo Amón y otra la llamó Moab. Perfecto. Entonces, vemos que acá en Abraham Avinu salvó a Lot de que lo mataran en Sedón y Amorá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo mínimo? Ahora tiene la posibilidad, ya por la esencia, por la educación, de darle al pueblo de Israel, de pagarle el favor que Abraham vino, nuestro patriarca, hizo con Lot, que es tu antepasado, Amón y Moab. Pero ¿qué hace el pueblo de Amón y Moab? No se adelanta, es impresionante. Una persona siempre se tiene que adelantar a buscar, a hacer mitzvot. Si alguien te hizo algo bueno, tú te tienes que adelantar para darle antes de que te lo pidan. No estés esperando que te pidan las cosas. A Kadosh Baruj Hu no dejó que Amón y Moab vinieran dentro de la congregación del pueblo de Israel porque no se adelantaron a distribuir un poco de pan y un poco de agua para pagar el favor que hizo Abraham Avinu con Lot. Personas que no tienen esa base. Como dice la Gemara, digamos, de la página 79 con la primera, que hay 3 condiciones donde se reconoce un yehudí, y una es porque son complejas sadí, que hacen bondades. Entonces, Amón y Moab no pueden entrar. ¿Quiénes son Amón y Moab? Los hombres. ¿Por qué? Y preguntaba, pero ¿por qué la mujer sí puede entrar? Ella podía haber salido, ¿no? La Torá se cuida tanto a la mujer, que la mujer está siempre dentro de su casa. Bat Melech Penima, que Budá, Bat Melech Penima, el honor de la mujer siempre está dentro de su casa. No es muy concurrente que las mujeres estén en la calle desplegadas ahí tranquilamente, porque antiguamente se cuidaba mucho de eso, y el Kadosh Baruj Hu cuidó todo eso completamente y salvó a las mujeres de Amón y Moab. Y de ahí quien viene, Ruth y Naamá, que Naamá se casó con Shlomo Melech, y Ruth nada más y nada menos que fue Ima Sher Malhut, como explica la Gemara en Baba Batra, la reina, la mamá del rey. Ima Sher Malhut, la mamá del reinado. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Y aquí pone también un punto interesante, que Bilhá fue también, que para eso servía plata. Contrataron a Bilhá para que maldijera al pueblo de Israel y le pagaron y todo, e hicieron pecar también al pueblo de Israel con ese consejo. Por eso dice la Gemara, Gadola Majató y Otermina Jaorgó, es peor el que hace un daño moral provocándole que peque en su moralidad, que el que hace un daño físico, porque el que hace un daño moral hace que pierda el mundo venidero, ¿sí? Como el pecado que hicieron, el consejo que le dio Bilhá, de que el pueblo de Israel pecara en promiscuidad en relaciones ilícitas. Por lo tanto, eso uno tiene que cuidarse siempre de hacer las cosas correctas. El Rambam, Moshe Ben Nachman, explica que en toda la gravedad de Amón y Moab, ¿en qué trasciende? En los descendientes de Lot, que no supieron reconocer y agradecer los favores que hizo Abraham Avinu, nuestro patriarca, cuando estaba en la guerra con los 4 reyes para rescatarlo y salvarlo de Sedom y Amorá. No fueron agradecidos, no reconocieron. Uno tiene que reconocer siempre los favores, y aquí puedo aprender, nosotros tenemos que reconocer siempre los favores y agradecer a Kadosh Baruj Hu por
entraran a las tiendas y ahí lo hicieron pecar con las mujeres de Midian. Entonces, pues bueno, eso es lo que se ve en todo esto. Pero hay un punto muy interesante que se voy a comentar también, que dicen los Baalei Musar. Y eso nos pasa también mucho a nosotros. Cuando hay que hacer una mitzvah, ay, no tengo mucha plata. Hay que hacer mitzvah, uy, no sé, me cuesta trabajo para acá y para allá. Miren de este pasú lo que se aprende tan interesante. Moab, y eso es lo que uno tiene que saber, que cuando uno esté en el juicio, la Neshama está sola con la causa del juicio, no hay nadie más. No va a echar la culpa, así se razona. Si tú tienes una visualización de ver, imaginarte cómo será el juicio, si piensas que le va a echar la culpa, no es que fulanito me dijo, o es que menganito me hizo, o es que el otro no sé. No hay cuento. Arriba, en el juicio con la causa del juicio, no hay cuentos. No es que fulanito, es que no me ayudó, es que no me escribió, y tú por qué no hiciste, no es que estaba esperando. No hay que esperar nada. Porque cuando quiere algo, te mueve, te pone los pantalones y lo hace, porque te hace falta. Si uno siente que la teshuva le hace falta a las personas para hacer las cosas bien, verás cómo no va a esperar que fulanito diga, mira, haz teshuva, ya te lo está diciendo la causa del juicio mismamente. Entonces, Moab, ¿qué podrían decir? No le ofrecimos comida porque teníamos una difícil situación económica. No teníamos mucha parnasá. Suele pasar siempre. Vamos a pensar acá. No, tengo una situación difícil. Desgraciadamente tengo una situación muy difícil ahora. No puedo. No te preocupes. Entonces, ¿qué le va a decir? ¿Por qué le dieron entonces a Bilán dinero para que maldijera el pueblo de Israel? Tenían una situación difícil para darle pan y agua, que son cosas vitales, para reconocer el favor que Abraham hizo con Lot, y ustedes no tienen dinero. Entonces, ¿por qué si tuvieran dinero para el mal si tienen dinero? Para hacer las cosas negativamente y contratar a Bilán para que maldijera por Israel si tienen dinero. ¿Saben lo que se aprende aquí? Es un poquito fuerte, pero merece la pena. Akadosh Baruj Hu va a juzgar a la persona de la misma manera. Esto es un ejemplo, si dicen los Baalei Musar, de la misma manera. Siempre uno se quiere justificar muchísimo. La gente va a decir, decimos muchas veces, no hice tal mitzvah. No, ¿sabes por qué? Por falta de dinero o por falta de fuerza. Di mejor, no me dio la gana hacerla, ya está. Reconoce tu error, no me dio la gana hacerla, ya está. Es más fácil. Entonces, ¿qué te va a decir Akadosh Baruj Hu? Para la mitzvah siempre estaba ahí, era codo. Parece de la cofradía del puño cerrado. No tiraba el codo para no abrir la mano. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Oye, ¿y de dónde tenía fuerza y dinero para vivir en la playa? Para irte siempre de viaje. Para ayudar, no hay plata, pero para comprarse una casa, para gastarse muchísimo dinero. Como eso es para mí. Son placeres mundanos, que es que los tengo que tener. Pues no sé lo que le va a contestar cada persona, lo que le vamos a contestar a cada uno. Para hacer muchas cosas que son de mi propio beneficio, sí, pero para ayudar a otras personas no tengo. Entonces, vayamos imaginando que uno le va a contestar a Akadosh Baruj Hu en su momento, porque Akadosh Baruj Hu se lo dijo a Moab para darle pan y agua, algo vital, no tenía, pero para pagarle dinero a Bilán para que maldijera por Israel, sí, eso es lo que nos va a hacer Akadosh Baruj Hu también a nosotros, que nos va a decir muchas cosas y nos vamos a quedar obsoletos sin poder movernos, porque ¿qué le vamos a contestar? Sí, Hashem, tienes toda la razón, me equivoqué, pero de ahí, ¿qué va a reconocer? El reconocimiento se hace ahora. Se malgasta muchísimo dinero porque no tenemos los ojos enfocados, más que nada en el ojo mental, que es el cerebro, para hacer las cosas correctamente y ayudar a todo el mundo que podamos. Si nosotros pensáramos como hacían en la Gemara, los canaítas, los rishonim, los ajaronim, los amoraim, otro gallo cantaría por la mañana. Acuérdense que la manera material cambia muchísimo a través de que si uno cambia su manera espiritual. Sabemos que Hashem da mucho dinero, da todo, pero ¿por qué no lo reparte bien? ¿Por qué no da más? Porque a lo mejor no tenemos las condiciones requeridas y hay personas que Hashem lo hace ser millonario para que distribuya y más dinero tienen, más codos son, más se tiran para atrás, tienen el freno de mano. Entonces uno tiene que saber que Hashem no te da las cosas, para que solamente te las hagas para ti mismo, sino que te da las cosas para que tú sepas ayudar y cumplir la misión con todo lo demás. Por eso dice el Pasuk 6 y 7, pero Abba Hashem eleja
cambiamos el chip y sentimos ese amor que Hashem siente por nosotros, otro gallo va a cantar todas las mañanas. Dice el Pasuk 7, no tendrás Shelomam Betobatán con Yameja Leblam. No buscarás su paz y su bien todos tus días para siempre. Significa, apártate de las cosas negativas y siempre busca la paz en las cosas positivas para estar enrumbado en un camino mucho mejor, para que siempre nos lleguen todas las